Al sur del cuerpo. Un podcast conversacional sobre salud femenina. Dirigido, escrito y editado por Marta Fisio. Bueno, pues buenos días. Estamos aquí con Inma, ¿vale? Inma es nutricionista, especialista en fertilidad y salud hormonal. Entonces, pues bueno, me gustaría, Inma, que tú te presentases. Ya estaba hablando yo contigo un ratito antes, pero me gustaría que tú te presentases para quien nos escuchase. Pues Marta, muchísimas gracias por invitarme. ¿Quién es Inma? Pregunta compleja, ¿eh? Yo te diría que Inma, fuera de la parte más profesional, es simplemente una chica normal, que yo la definiría como valiente, que cuando se le pone un objetivo lo lucha con uñas y dientes hasta conseguirlo, aunque a veces no tenga todo de su parte. En una parte ya más bien profesional, pues bueno, soy nutricionista, es instructora del método Creighton, que después hablaremos sobre qué es, y yo pues nada, unos 5 años acompañando a parejas en búsqueda de embarazo y poquito más. No sé qué más decirte. Vale. ¿Cómo llegaste a especializarte en esto? Es decir, ¿cómo llegaste al método Creighton de repente? Porque yo estaba investigando un poquito a la hora de prepararme la entrevista y me parece, ojo, algo que yo que me dedico a suelo pélvico digo, pues que es primera noticia, ¿sabes? Que tengo sobre esto. Pues súper curioso. Mis hermanas, bueno, somos 4 hermanas, las 4 hemos estudiado esto. ¡Ostras, tía! Y yo conocí el método con 10 añitos más o menos, cuando mi hermana mayor se fue a Irlanda a formarse para ser instructora. Y aquella, bueno, pues vivía en ese momento en Italia, allí conocía a una ginecóloga de Irlanda, una cosa llevó a la otra. Total, allí que se fue y ahí empecé a conocerlo. Un poquito después, con mi primera menstruación, empecé ya a aplicarlo en mí misma. Y desde entonces yo tenía claro que me gustaba un montón y que quería formarme en ello. No pensé que llegase tan pronto, pero muy jovencita me surgió la oportunidad y me fui a Polonia y ya, bueno, me formé y ya comencé con los pacientes. Poquito después empecé la carrera de nutrición y ya lo fui compaginando hasta el día de hoy. Madre mía, Sí, madre mía. Vale, hoy te he traído aquí, Inma, para hablar de un temón importante que además está afectando a muchísimas parejas a día de hoy, que yo lo veo muchísimo en consulta, y es la fertilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando con la fertilidad a día de hoy? O sea, ¿realmente hay más infertilidad ahora que antes? ¿Cómo lo ves? Me parece un temón. Yo creo que sí, 100%, pero vamos, tanto femenina como masculina. Si no me equivoco, las estadísticas actualmente están en 1 de cada 6 parejas tienen dificultad para concebir o tardan por más de un año, ¿no? Sin ningún tipo de método anticonceptivo intentándolo. Creo que sí, que sin duda es mayor, comenzando por ejemplo por la fertilidad masculina. Hay algo que me llama mucho la atención, es que incluso los parámetros mínimos no exigentes han ido disminuyendo. Si tú te pones a ver, por ejemplo, cuáles eran los valores adecuados en un seminograma en los años 50, no tienen nada que ver con los de ahora, pero nada, ¿eh? Cada parámetro ha disminuido como un 80-90%, de forma que ahora nos conformamos, por así decirlo, ¿no? Con valores mínimos. Pero oye, si esos espermas tienen una mejor caída, por supuesto que el embarazo va a llegar antes, o por ejemplo las tasas de aborto van a disminuir, o la salud de ese niño pues va a ser mejor. Llevándonos o yéndonos a la parte femenina. Bueno, otro temazo. Yo creo que aquí entran 1000 cositas, como por ejemplo, incluso a día de hoy, ¿no? Las condiciones socioeconómicas no suelen permitir tener una maternidad muy joven. Normalmente me llevan parejas, ¿no? Un poquito ya más mayores, pero ojo, yo no pienso que por haber, por ejemplo, una baja ovárica, no, digamos que esto sea un sinónimo de infertilidad, ni mucho menos. Yo he tenido varias parejas con 42, 43 años, 44 consiguiendo embarazo y yo pienso, ¿no?, que siempre que queden óvulos disponibles se puede conseguir embarazo siempre que estos tengan pues la mayor caída posible. Ahora bien, creo que hay 1000 factores, especialmente pues todo tema de hábitos que nos pueden, por ejemplo, conducir a desarrollar, por ejemplo, un desajuste metabólico. O, por ejemplo, el mundo tóxico en el que vivimos. Esto puede ser un poquito alarmante, pero ya lo hablamos, ¿no? Ya hay estudios donde se encuentran
derivados del plástico en el líquido folicular, dentro de esos folículos que están, digamos, en contacto con los óvulos, o en la placenta en bebés recién nacidos. Y es que la mayoría de derivados plásticos se acumulan por los ovarios, obviamente afectando a la caída de esos óvulos, ¿no? Entonces, no sé, son mil cosas. Más cositas, por ejemplo, el estrés y las prisas del día a día. O sea, el cuerpo no puede priorizar concebir si está en un estado de alerta, sin ya contar, ¿no?, que eso afecte posteriormente, por ejemplo, el sistema digestivo y así un poco en cadena con el resto de cosas. Exactamente, la inflamación al final. Así que bueno, no sé muy bien cómo responder a esta pregunta porque creo que son tantos factores, pero lo dejaría ahí, yo creo. Vale. ¿Tú crees que se está marketizando la fertilidad rápida? O sea, a día de hoy, a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando pasa por cualquier sitio, antes no había tantísimas clínicas de reproducción asistida y ahora hay muchísimas. Y de hecho, escucho cada vez más lo de un niño 10.000 euros, ¿no? Es como, tío, ¿de qué manera se está marketizando? Claro, primero para quien los tenga y segundo, ¿de qué manera se está marketizando esto? O sea, entonces, nada, eso. Mi pregunta es básicamente que si crees que esto, que si está siendo, o sea, este auge de las clínicas corresponde a una fertilidad de lo quiero esto y lo quiero ya, o si corresponde también a esa infertilidad de la que vamos hablando. Sí. A ver, yo como tal no creo que sea negativo que haya muchas clínicas, entiendo que hay un problema real, que en este caso es esa infertilidad, y vamos a decir que es una alternativa. Al final, cada persona, ¿no?, si es, digamos, por vocación y les gusta, pues no veo mal que tenga una clínica. Lo que a mí no me termina de convencer, ¿no?, de estos tratamientos un poquito más invasivos, es que normalmente cuando el embarazo no llega, hay algo que está bloqueando la fertilidad, sea lo que sea. O sea, como hemos mencionado antes, ¿no?, un desajuste metabólico, digestivo, tiroideo, hormonal, deficiencias, lo que haya, pero ojo, aquí hay algo, ¿no?, que solventar para que esa fertilidad mejore. Y ojo, digo en cámara, yo respeto profundamente tanto a las mujeres que lo han intentado, que lo han conseguido, como por ejemplo una FIP, e incluso a los niños, ¿no?, que han nacido, sí, pero no creo que sea la primera intervención o lo primero a lo que acudir. Y es más, cuando se mejora de forma paralela, ¿no?, esa fertilidad, los resultados en una FIP, por ejemplo, van a ser mucho mejores, ya que ese cuerpo va a ser mucho más respondedor. Entonces, como alternativa, bueno, que cada uno haga lo que vea. Pero yo creo que primero, lo más importante sería identificar qué está ocurriendo y no conformarnos, ¿no?, con un todo está bien o no tiene solución y mejorarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si lo deseas, pues recurrir a una in vitro, por ejemplo, aunque bueno, en mi experiencia, yo creo que prácticamente ninguna paciente, ¿no?, hubiese querido algo tan artificial sobre conseguir embarazo de forma natural. Claro, además que también lo hemos estado hablando antes. Es muy duro emocionalmente también. Claro, es duro emocionalmente, no tiene una serie de riesgos también para la mamá, una serie de riesgos para el bebé, que en fin, que ya está, pues si no te queda de otra, pues también tengo amigas que quieren ser madres y están solteras, ¿sabes? O parejas que son homosexuales, ¿sabes? Chicas, y sí, entonces es como, vale, no hay manera de hacerlo de otra forma. Pero, por ejemplo, si yo fuese madre soltera, que no creo que lo hiciese, pero bueno, sí, si yo fuese madre soltera y quisiera tener, digamos, un bebé, ¿en qué me centraría? Uno, mejorar la calidad de mis óvulos al máximo posible, ¿no?, y todo el desarrollo de esos ovocitos. O dos, en que mi receptividad endometrial sea la mejor posible, ¿no?, que tu terreno sea fértil, tenga, digamos, una microbiota súper óptima, ¿no?, que ahí no pueda sobrecrecer ningún patógeno, ni un hongo, ni nada que pueda luchar contra ese bebé. Entonces, bueno, creo que sea súper importante, pero bueno, que eso tampoco lo tiene mucho en cuenta, ¿no? Cuando vas a hacer una FIP, por ejemplo, que tus condiciones o que tu cuerpo responda lo mejor posible. Sí. Sí, me parece un temazo. Al final es mejorar eso, todo ese terreno para que no sea plantar una semilla en el desierto, ¿sabes? Sí. Que, bueno,
pues lo decíamos antes. Vale, bien, vamos a engancharlo un poco con la nutrición, ¿vale? Vale. Con tu estudio reglado de nutrición. ¿Cómo influye la alimentación en todo el complejo de fertilidad? A ver, vamos a decir que es que la alimentación está directamente relacionada con los ejes hormonales y los ejes hormonales con la fertilidad, ¿vale? Pero quiero que me... Lo explico un Sí. poquito paso a paso. Exacto. A ver, cuando me preguntan por tema alimentación y fertilidad, yo sinceramente digo, no lo sé, porque me parece una respuesta o una pregunta súper complicada, ya que veo casos tan diferentes y pienso que es una ciencia como tan compleja que es como, Sí. cuanto más sé, menos sé. Menos sé. No, pero yo aquí lo que suelo hacer con los pacientes, un poco para ir individualizando, es hacer en cada paciente, aparte de revisar obviamente si hay, por ejemplo, pues cualquier deficiencia, hacer su propio estudio metabólico. ¿Por qué esto? Porque al final quiero que entendáis también en casa que cuando una persona tiene, por ejemplo, una resistencia de insulina, el cuerpo, como un mecanismo de regulación normal, adecuado, va a elevar sus niveles de insulina. Y aquí hay un problemilla, y es que una de las funciones de esta insulina va a ser estimular las células ováricas produciendo andrógeno y posteriormente estrógeno. Entonces, resumiendo, si tenemos unos niveles de insulina muy elevados, normalmente nos encontramos, pues, por ejemplo, con un hiperestrogenismo, aunque nos salga en analítica fuera de rango, es decir, Claro. eso ya es otro temazo, ¿no? Incluso pues desequilibrio entre FSH y DLH, que son hormonas que necesitamos que estén muy equilibradas para que pueda ocurrir la ruptura del folículo y que se dé esa ovulación. Entonces nos encontramos con ciclos anovulatorios y en consecuencia también incluso como ese folículo no ha podido convertirse en el cuerpo lúteo tras la ovulación, no ha producido pues progesterona, nos encontramos con déficit de progesterona, pues por ejemplo con fase lútea muy cortita, con sangrado premenstrual, con sangrado marrón, con mucho dolor premenstrual, insomnio y varias cositas así, ¿no? Que nos pueden indicar también de forma más experimental qué está ocurriendo en el cuerpo. Madre mía. ¿Crees que hay diferencia, Isma, entre la alimentación de hoy, o sea, el tipo de alimento que hay hoy, a el tipo de alimento que hacía ya tiempo? O sea, Hace unos ya años, sí, 100%. Mira, mi abuela dice que la fruta hoy en día no sabe a nada. claro. Porque claro, ellos tenían un campo con un montón de árboles y de todo. Y bueno, yo nunca estuve allí, pero imagino que, que la fruta estaría rica. Claro. El caso, que hace poquito revisé unos estudios que decían que analizando verduras de hoy y de hace 50 años tenían hasta un 50% menos de nutrientes, por no hablar, ¿no?, de todas las cositas tóxicas que le pueden poner para que Ya ves. crezcan más. Y bueno, este es otro tema ya, pero hay algo que me tiene un poco preocupada. Y es que, por ejemplo, en Marruecos, ¿no?, pues se usan pesticidas prohibidos por la Unión Europea, ya que son altamente tóxicos. ¿Qué ocurre? Que actualmente, hace 2 semanitas más o menos, se modificó la ley en la cual se decía, ¿no?, que tú cuando compras un producto tienes que indicar el lugar de procedencia. Actualmente, si ese producto viene de Marruecos, se puede omitir y tienen, digamos, que indicar, pues, por ejemplo, el distrito, con un nombre abstracto que no se decía en árabe, ¿no?, de un sitio que no conocemos, y que el consumidor al final no tiene transparencia porque no tiene por qué saber, ¿no?, que esa ciudad está en Marruecos. ¿Y qué ocurre? Que ya se encuentran, pues, por ejemplo, en melones, en sandías, compuestos o pesticidas tóxicos prohibidos, ya que este producto ha sido traído, ¿no?, pues, de Marruecos y comercializado en España. Pero bueno, esto ya es otro tema que no tiene nada que ver. Madre Pero es mía. como, ojo, Sí, que sí, sí. aunque es cierto que la Unión Europea tiene unas normas muy rígidas cuando los alimentos vienen, ¿no?, de otros sitios, sí que pueden tener cositas más tóxicas. Pero bueno, ese ya es otro tema que flipas. ¿Y qué pasa con el gluten? Porque hace relativamente poco también vi como un estudio, ¿vale?, que relacionaba celiaquía con infertilidad. O con endometriosis. Bueno, Bueno, no sí, sé. A ver, me parece un tema también complicado. El tema del gluten. A ver, yo sí lo que veo mucho con el tema del método Creighton, que después hablaremos, ¿no?, es señales de intolerancia o sensibilidad al gluten. Es decir, por ejemplo, de pronto me veo un ciclo, ¿no?, obviamente pues sin ovulación, por ejemplo, con
con una producción de moco cervical de forma continua, es decir, todos los días con moco cervical, incluso muy bien, más bien blanco, pastoso, ¿no? Como una crema de manos o como la leche, ¿no? Y es como, ojo, siempre que veo esto, normalmente no puede estar relacionado con una intolerancia, con una sensibilidad y como hasta qué punto en el ciclo se reflejan cosas tan del día a día, ¿no? Tema del gluten, ¿qué ocurre? Para empezar, que en los últimos años, para aumentar la producción y posteriormente, ¿no? Pues la venta, el gluten como tal ha sido modificado, teniendo pues mucho más moléculas de gluten por cada porción, por así decirlo. Y lo que ocurre con el gluten es que es una proteína muy grande y que cuando nuestro aparato digestivo no está del todo funcional, digámoslo así, nos puede costar mucho digerirla. ¿Vale? Imagínate que yo estoy un poquito estresada no sé, estoy estresada y mi cuerpo se prepara, ¿no? Pues, por ejemplo, para salir huyendo, para salir corriendo y no para digerir. En este contexto, imagina, porque no produzco suficientes enzimas digestivas, de forma que ese gluten, que es una molécula grande, como hemos dicho, no se va deshaciendo o desintegrando. Imagínate que llega a esa barrera intestinal siendo muy grande, ¿vale? ¿Y qué pasa? Rompiendo aquí esta barrera. Ahora tenemos una barrera intestinal dañada que permite el paso de todo tipo de toxinas, aumentando evidentemente todo el tema de inflamación. Pero si nos centramos en el gluten, esa molécula, ya un poquito más chiquitita, puede llegar, ¿no? Pues, por ejemplo, al colon, donde la microbiota colónica va, digamos, a comerse esos restos, va a fermentar produciendo pues, gases como hidrógeno, metano, o por ejemplo el conocido SIBO, que todo el mundo tiene, que por ejemplo, ¿no? Cuando decidimos tomar antibióticos, porque al final es lo que nos recomiendan, por mucho que yo quite esas bacterias, al final el problema de base está ahí, hasta que no repares esa barrera intestinal, por ejemplo, claro. puedes seguir en el tiempo continuando eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema gluten es un temón. Es un temón. Es un temón, te diría que depende, como todo depende. Claro. Pero yo te lo preguntaba porque... Yo creo que es como lo primero que cae cuando no estás bien a nivel digestivo, tanto gluten como lactosa. Claro, eso, te preguntaba porque a nivel de aquí de consulta, yo le pregunto mucho a cada mujer que viene, bueno, y a nivel nutricional, a nivel digestivo, ¿cómo te encuentras? No por nada, sino porque, como te he dicho, me dedico al tema del suelo pélvico, entonces cualquier inflamación que haya por encima me la va a reflejar en que la contracción siempre va a ser menor, en que hay más fatiga de las fibras musculares, o sea, siempre pregunto un poquito por el tema de la nutrición. Y es curioso cómo desde hace relativamente poco tiempo hasta acá, muchas mujeres me refieren, sí, yo no sabe que soy intolerante, pero sabe que soy sensible al gluten, tengo una intolerancia a la lactosa, entonces por eso iba un poco Pero después incluso me dice, pues mira, hoy he tomado cebollas, hoy tomate, me ha sentado fatal, pero mañana me sienta bien. A lo mejor, no sé, mañana estás al sol, claro. Tipo es sábado, estoy súper tranquila aquí con mi pareja, al solecito, súper relajada, y me sienta mejor, porque claro. Simplemente no tengo una mayor capacidad digestiva. Sí. No sé, que este tema es un poquito abstracto. Abstracto, vale. Abstracto no, pero depende mucho de cada paciente, te diría. Sí, claro. Y de muchos factores también. Bueno, vamos a meternos ahora ya con el método Creighton, que esto es otra cosa digna de estudio. Me gustaría que me contase, ya sabemos cómo llegaste allí, ¿vale? Me gustaría que me contase, una vez que llegaste allí, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Y qué lo diferencia, por ejemplo, de otros métodos, como por ejemplo el método sintotérmico, que yo ahora que lo estoy estudiando un poquito más en profundidad para usarlo de herramienta diagnóstica también con mis pacientes? Pues bueno, ahí vemos un poco la temperatura basal de la mujer, el moco, el que haya distintos tipos de moco durante el ciclo, o que registren distintos tipos de moco, y luego también pues los distintos cambios en el cervix, ¿vale? Si se nos notan o no se nos notan. Nosotros lo que valoramos ahora son estas cosas. ¿Qué es lo que hace el método Creighton que lo diferencie y por qué te has quedado con él? Vale, a ver, realmente yo cuando llegué a Polonia ya estaba totalmente mentalizada porque era un método que yo llevaba practicando, ¿no? En mí misma varios años, que ya conocía bastante. Pero ¿qué me gusta del método Creighton o en qué consiste o qué es? Creo que es importante empezar por ahí, ¿no? Sí, ¿Qué es? Yo lo definiría como una herramienta diagnóstico que forma parte de una rama médica mucho más grande que sería la naprotecnología. ¿Qué es todo esto? Mira, la napro
te diría que consiste en la restauración del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, para que esa pareja pueda concebir de forma natural. Pues, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Vemos que de pronto en el caso del hombre produce muy poquitos espermas. Ojo, pues a lo mejor hay aquí una obstrucción, lo que sea, vamos a hacer una operación para solucionarlo, ¿no? O vemos las trompas obstruidas, vamos a hacer una operación para recanalizar y que esa pareja ahora sí pues, pueda concebir de forma natural, sin recurrir pues, a tratamientos como por ejemplo una FIP o cositas más invasivas. Entonces, en este contexto, el método Creighton. El método Creighton es el estudio del ciclo de forma diaria, del primer día al último, anotando absolutamente todo y poniendo interés, ¿no? O identificando qué nos indica el ciclo sobre qué está pasando en la salud de esa mujer. Entonces, a ver, ¿por qué digo que esto puede ser una herramienta diagnóstico? Porque al final es que nos da muchísima información súper valiosa. Por ejemplo, pues comenzamos con la menstruación. Pues mira, vemos sangrado súper abundante, coágulos que nos indiquen un hiperestrogenismo. Nos encontramos con un sangrado marrón que nos indique, pues, por ejemplo, una litiasis endometrial, una baja progesterona, síntomas digestivos, evidentemente, ¿no? Continuamos con la ovulación. Oye, pues parece que no ha ocurrido la ovulación. Parece que sí. Parece que estas criptas cervicales, que son las responsables de producir el moco cervical debido al aumento en el nivel de estrógeno previo a la ovulación, parece que están atrofiadas, que no producen moco cervical, ¿no? A pesar de haber, por ejemplo, una ovulación, por lo que los espermas no pueden sobrevivir. O mira, parece que no ha habido una rotura del folículo adecuada porque encontramos un sangrado muy ligerito. Vamos a intentar hacer eco con una gine especialista en NAPRO para ver qué está ocurriendo, ¿no? A nivel un poquito más visual. O continuamos con la fase lútea, es decir, pues mira, por ejemplo, en la fase lútea, pues mira, habría un alto riesgo de sufrir un aborto, antes incluso de buscar embarazo, vamos a evitarlo. Entonces, nos da información que en el día a día pasa 100% desapercibida. Y que nadie nos pregunta, que nadie se fija, ¿no? Que nadie atiende a eso. Y sí que puede ser muy, muy valioso. Y también, sobre todo, a medida que se acompaña de una intervención para identificar si va mejorando o no. Yo he visto casos de decir, pues, por ejemplo, ¿no? Ciclo súper largo, con un sangrado marrón, tal. Hacemos cambios en la alimentación, por ejemplo, y también con temas de suplementación. Pasamos a ciclo ovulatorio, mucho más cortito, ese sangrado pues disminuye. Como, ojo, parece que el ciclo poco a poco va remontando, ¿no? Y ahí algo súper importante es que al final el estado del ciclo donde ocurre esa concepción, en parte, ¿no? Nos va dando pistas sobre cómo va a transcurrir ese embarazo. Sí. Necesitamos un ciclo lo más sano posible, con los mínimos biomarcadores, ¿no? Anómalos. Sí. Pero bueno, ese es un tema complejo que hay que verlo con cada paciente y ir viendo qué ocurre en su ciclo y qué debemos mejorar junto con sus síntomas que ella te diga, ¿no? Es decir, esto no es algo aislado, sino que se refleja después en la vida real. Sí, claro. Aparte de, podríamos usar el método Creighton, aparte de, como tú has dicho, para buscar fertilidad en pareja, una chica podría usarlo que tuviera problemas con la menstruación. Por ejemplo, 100%. Hay este mito de chicas que me encuentro, o sea, síndrome de ovario poliquístico, dismenorrea enormes, una endometriosis. O sea, me da mucha pena a mis pacientes de endometriosis porque es que no sé a qué agarrarme, ¿vale? Podríamos usar el método Creighton para decir, venga, pues si encontramos tal, y lo intentamos mejorar, no, tampoco, a lo mejor no te soluciona la patología como tal, pero sí que puedes decir, ostras, pues cambiando estas pequeñas cosas puedo mejorar mi ciclo. Es cierto que si llegan con un diagnóstico, ya suelen tener información. Yo hoy el método Creighton lo achacaría más, ¿no? A medida que trabajamos en una intervención, viviendo cómo va mejorando. También la chica va a entender que no está loca, ni mucho menos, sino que tiene algo real. Y eso se ve reflejado en su ciclo, ¿no? Es que ella misma pues vaya viendo avances. Pero sí, por supuesto, a mí me encanta cuando me llegan chicas que no buscan embarazo, porque digo, son pacientes que se toman como con mucha más calma. Y porque, no sé, a mí me gusta porque suelen ser también un poquito más jovencitas, ¿no? No sé, la verdad que suelo tener afinidad con ellas, pero sí creo que incluso antes de buscar embarazo sería ideal que todas conociésemos nuestro ciclo a la perfección y que sepamos, ¿no? Si está ocurriendo algo, si no, que trabajemos para mejorarlo. Exactamente, es que vamos, ahí a dar la clave, es que me parece súper importante. Vale, yo quiero preguntarte ahora, ¿qué mitos son los que tú te encuentras con respecto a la fertilidad natural?
Pues mira, el primero te diría que pensar que si soy irregular, si tengo mi sangrado, ¿no? Más o menos a los 28 días, tal, es que soy fértil, es que todo está bien. Ojo, ni mucho menos. Puedes perfectamente tener tus ciclos regulares y no ovular. Esto ocurre por lo que se llama evento ovulatorio. Es como mi sistema hormonal, mi sistema hormonal más o menos se ha preparado para ovular, que un glifódico no haya roto, ¿no? Mi cuerpo ha detectado el cambio hormonal, en consecuencia se produce el sangrado, pero esa ovulación realmente no ocurrió, por lo cual el embarazo es imposible. Más mitos. Pues por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen que todo está bien, que esperes, que tienes que esperar un año, ¿no? Tienes que esperar que haya 1 o 2 abortos para pedir ayuda, ni mucho menos. Creo que todo se puede mejorar y que incluso, aunque no haya una infertilidad, sería ideal que todo el mundo se prepara previamente para ese embarazo. Mínimo disminuyendo, por ejemplo, todo tipo de tóxicos, como hemos hablado antes, que al final vas a transmitir a ese bebé. Pero es como no creo, ¿no? Que haya que esperar 100% para pedir ayuda. También te digo, depende, yo creo, de lo que le dé más tranquilidad a esa persona. Si, digamos, si se toma con calma y está tranquila, dice, bueno, que pase el tiempo, vale. Pues si vas a estar un año, ¿no? Comiéndote el coco, ¿con qué está pasando? Oye, pide ahora los test de ovulación, ahora me mido la temperatura. Pide ayuda, que lo vas a llevar mejor y con un acompañamiento y un apoyo. Claro, yo estoy totalmente contigo en esto. Vale, ya lo has dicho un poquito antes, pero ¿cuál suele ser el primer momento? O sea, cuando tú empiezas a trabajar con una chica, ¿vale? Imagínate que tiene un mogollón de problemas con la menstruación, con el ciclo, y que le han dicho, ha ido al ginecólogo, le ha hecho la típica ecografía de rutina, no, pues aquí parece que todo está bien, la analítica, bueno, no está falta de nada, pues aquí parece que todo está bien. Será cosa tuya o si quieres regularlo, ponte anticonceptiva, ¿no? Porque de eso tenemos... Así. Entonces, en el momento que empiezan a trabajar contigo estas mujeres, ¿cuál es el momento en el que ven su ciclo y dicen, ostras, ¿qué era esto? ¿Sabes? ¿Cuál es ese momento? Sí, la verdad que yo creo que cuando ellas comienzan con su ciclo, que me corrijan si no, pero yo creo que es algo positivo y que se sienten incluso un poquito más liberadas. Decir, oye, no estoy loca, yo tengo síntomas y esto por fin se refleja de forma real, ¿no? Aunque me digan que todo está bien, que tal vez en analítica todo está bien, que ojo, hay que ver también, ¿no? Los parámetros, qué significa que todo esté bien, pero bueno, eso es aparte. Entonces yo creo que una forma, ¿no?, de por fin darle voz o de identificar incluso de forma visual qué está ocurriendo, ¿no? Y darle nombre a lo que están viviendo. Yo creo que es algo positivo y muchas se sorprenden, tanto cuando comienzan a registrar y ven esos biomarcadores que no saben como debería, como cuando de forma más o menos rápida, ¿no? A los 2-3 ciclos, estos se van solucionando. Como, oye, si yo llevo con sangrado marrón 10 años, y de pronto ahora empiezo a no tener dolor. Como que, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Claro. Sí. Qué genial. La verdad que sí. Aquí me gustaría preguntarte por el tema suplementación. Porque hay muchas de estas mujeres que llegan como... bueno, que yo ya me tomo vitamina D, yo ya me tomo vitamina B, me tomo inositol, me tomo el Ginevitex, me tomo, ¿no? Y es como te sueltan una cantidad de suplementación. ¿Realmente crees que es esencial en esto? O no sé, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo personalmente, como profesional, creo que prácticamente todo el mundo debería de suplementarse de un montón de cositas, pero porque actualmente solo mediante la comida no creo que podamos cubrir todas las necesidades. Ahora bien, no creo ni mucho menos que todo el mundo deba suplementarse sin asesoramiento, es decir, ¿qué hacemos en consulta? Ojo, tenemos aquí, por ejemplo, tu analítica o tu información, vamos a ver, pues esta vitamina, este mineral, lo que sea, está un poquito bajito, vamos a suplementar esto en concreto con una cantidad grande. ¿Por qué? Porque me llegan muchas chicas, ¿no?, que toman, pues no sé, complejos multivitamínicos, por ejemplo, pues no sé, Femibio, no sé qué, cositas así, que digo, oye, es que trae muy poco de muchas cosas. Es decir, trae aquí 1000 vitaminas, 1000 cositas en una cantidad irrisoria. Es como que si tienes, por ejemplo, un déficit de vitamina D, tal vez te hace falta, pues no sé, 5000 unidades internacionales, no, 50. Es como, esto es prácticamente
pasa desapercibido en el cuerpo, En ¿no? el Entonces yo me cuerpo. sentaría en estudiar tu caso en concreto, qué nos hace más falta y suplementar en una cantidad mucho mayor que realmente no, o incluso en una fase primero, ¿no?, de carga y ya posteriormente de mantenimiento de esa vitamina en concreto. Entonces, bueno, yo personalmente estoy a favor de los suplementos, siempre teniendo en cuenta muy bien, ¿no?, pues su formulación o sus ingredientes también. No pienso que cualquier suplemento valga, Sí. que no sé, tipo, si vamos al mercado, incluso nos vemos omega 3 €. Ojo, Ya. cuidado, a ver qué tiene eso, ¿no? Entonces, sí, suplementación 100%, pero no de forma aleatoria, ni de forma de me tomo aquí un producto con 15 compuestos diferentes, y al final, simplemente, ¿no?, si pesa esa cápsula 1 o 2 gramos, no cabe mucha cantidad de No. cada uno. Vale. ¿Te gustaría compartir, no sé, así sin dar datos ni nada, alguna experiencia tuya de decir, Dios, Como paciente. como paciente, sí, de decir, con paciente, decir, tío, esta paciente en concreto venía con más o menos esto y terminó así, vamos, ni yo me lo creía, no sé, algún caso así? Hoy tengo muchísimos. Algunas que me alegran mucho, que además justamente hace unos días, por ejemplo, una consiguió embarazo, son cuando me llegan mujeres mayores, o sea, mayores, tampoco tanto, ¿vale? Pero me refiero con 42, 43, 45 incluso. Me llegan, pues, varias de ellas, por ejemplo, la que consiguió más hace poquito, por ejemplo, con una alteración tiroidea, metabólica, síntomas digestivos. Aquí dijimos, oye, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar tu salud, que ese embarazo llegue como respuesta a un cuerpo pues lo más funcional posible. ¿Qué te parece si comenzamos a trabajar a nivel digestivo? Teniendo en cuenta, ¿no?, que al final parte de la conversión de esas hormonas tiroideas va a ocurrir en el intestino, o simplemente, ¿no?, que si da igual que tengamos una dieta idílica, que suplementemos con lo que sea, si no somos capaces de absorberlo a nivel digestivo. Claro. Entonces vamos a comenzar a nivel metabólico y digestivo. Posteriormente vamos a reforzar a nivel tiroideo, tal, no sé qué. Bueno, pues hace poquito me mandó su positivo y yo ya súper contenta, digo, no me lo creo, como ya varias, ¿no? Y me alegra especialmente porque son personas que llegan y vienen a darlo todo. Y me dicen, oye, Inma, esta es como mi última oportunidad, voy a muerte, ¿no? Y son súper aplicadas, no sé, entonces destacaría esos casos. Pero también tengo lo contrario. Te quiero explicar un caso, en este caso de infertilidad masculina, ¿vale? Y bueno, pues me llega una mujer súper adorable, súper aplicada en todo, aplicaba todo. Llegó a un punto, me mejoraba muchísimo su caso, ¿vale? Su ciclo era idílico y me decía, y más que ya no sé qué más hacer, hago deporte, como súper bien, me intento estar relajada, voy a terapia, tal, no sé qué, hacía todo increíble. Y yo llegué a un punto y le dije, oye, pero es que no hay ningún indicio que nos indique que puede estar impidiendo esa fertilidad, y esto es raro, ¿vale? Llegué a un punto que yo le dije, yo ya no sé qué más decirte, digo, es que está todo increíble. Le dije, ¿qué te parece si insistimos a tu pareja a ver si puede hacerse un seminograma? Porque bueno, yo se lo dije al principio, pero él, bueno, pues no quiso acceder, y vale, se respeta y ya está, ¿no? Total, pues ella le convenció y al poquito me escribe, me manda los resultados y me dice, Isma, los resultados no son como esperábamos, tiene menos de un 1% de espermas con morfología compatible con la vida. Menos de un 1%. Probablemente todos estos meses no ha llegado de embarazo por el factor masculino. Que ojo, que no pasa nada, comenzamos a trabajar con él y vamos remontando, ¿no? Pero como muchísimas veces, prácticamente al 100%, se achaca la infertilidad a la mujer, pero es que en el 50% de los casos, factores masculinos, o al menos contribuye, ¿no? Al menos se puede mejorar. Y como, ojo, tío, no me parece nada ético, ¿no?, que esté aquí tu mujer dándolo todo y tú ni siquiera te ofrezcas a mirarte o a hacerte una prueba. Exactamente. Pero bueno, cada pareja con lo suyo. Exactamente. Vale, vamos a cerrar ya la entrevista, ¿vale? La verdad es que ha sido súper interesante. Se me ha hecho muy cortita. Sí, ha sido súper, o sea, no sé,
sea, no, muy cortita no, llevamos ya 40 minutos, hablando. Que me tengo que ir. No, más bien. Pero es que, no sé, la verdad es que escucharte hablar es un placer y Muchas ha gracias. sido Es un tema que me encanta. súper guay. Sí, ya, o sea, para la gente que nos escucha, ¿vale? Si, vale, la pregunta era si una mujer quiere empezar a buscar embarazo, ¿vale? Pero ya te la voy a reformular. Si una pareja quiere empezar a buscar embarazo de aquí a 6 meses, ¿qué cositas clave en las que te gustaría remarcar o decirles? Pues mira, tenéis que tener en cuenta esto, o tenéis que, yo qué sé, comer más de esto, o hacer más esto, o menos lo otro. No sé. Vale, a ver, quitando los hábitos saludables de forma general, en plan dormir, estrés, comer Claro. y todas estas cosas, yo diría o intentaría que revisaran al menos 3 puntos clave, ¿no? 1, cómo estás a nivel metabólico, ¿no? Es decir, cómo estás a nivel metabólico y hormonal, tanto en ella como en él. Sí. Que también me encuentro mucho, ¿no? Por ejemplo, chicos con diabetes, donde al final como te digo, encontramos una caída espermática muy bajita, ¿no? Un proceso inflamatorio, incluso eventos de glucotoxicidad debido a una glucosa tan elevada, muchísimo estrés oxidativo y es como, ojo, no estoy con ella, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿cómo estás a nivel metabólico? Punto número 2, si hay alguna deficiencia nutricional, que entiendo que sí, suplementarla con una cantidad altita, pero no, como te digo, con un multivitamínico que va a ser, digamos, para el cuerpo prácticamente invisible. Punto número 3, si es posible, reducir al máximo la carga tóxica, es decir, cuáles son las principales vías de exposición de todos estos tóxicos. 1, ingestión, lo que como. 2, inhalación, lo que respiro. 3, contacto cutáneo, todo lo que aplico en la piel se absorbe. Entonces, ojo con todo lo que aplicamos, ¿no? O por ejemplo, yo cuando me piden consejos, ¿por dónde empezaría? 1, por la cocina. Mínimo, todo tipo de sartenes, plásticos, incluso la propia agua, ¿no? Que bebemos hace poquito, con estos temas ya me enfado, hace poquito aceptaron aumentar la cantidad de glisofato en el agua, lo cual es un tóxico y es como, oye, ¿cómo es normal que el agua tenga, no sé, cloro, flúor, microplásticos, metales pesados? Como, tío, nos estáis envenenando, ¿sabes? Claro. Pero bueno, entonces, si es posible, filtrar agua, quitar todo lo tal en la cocina, y en la mujer en este caso pues todo tema de lo que aplico en la piel, por ejemplo gel, cremita, cosméticos, perfumes y poquito más. En plan, sin volverse loco, poquito a poco hacer cambios, ¿no? Intentando disminuir esa carga tóxica que se va a transmitir al bebé si no conseguimos eliminarla, ¿no? Sí. Y poquito más, bueno, aprender sobre su ciclo, por supuesto. En primer lugar, identificando si hay algo que no esté bien, pero también identificando su ventana fértil, que alguna vez, poquitas, ¿no? Pero me han llegado mujeres que yo no sé cuándo ovulo. Bueno, hay casos donde él incluso me ha dicho, yo pensaba que era fértil durante la regla. Y yo en plan, madre mía. Madre mía. O sea que puede ser, ¿eh? Sí. Hay casos donde la ovulación ocurre de forma muy temprana, Sí. y haces al moco cervical, ¿no? Los últimos días de sangrado, esos espermas pueden sobrevivir al moco cervical y no sé, está ahí pues, 2 3 días y finalmente pues fecunda ese óvulo. Claro. Pero de forma general no. No es lo común. Entonces, bueno, lo resumiría así, ¿no? Vamos a revisar cómo está a nivel metabólico, a nivel nutricional, teniendo en cuenta que la madre, el cuerpo de esa madre siempre va a priorizar alimentar a ese bebé. Es decir, en una época de posguerra o en un sitio donde no haya muchos recursos, los niños nacen perfectos, porque el cuerpo de la madre prioriza, ¿no?, transmitirle todos los nutrientes, aunque ella se quede desnutrida. Entonces, ojo, vale. Cuantas más reservas tengas, mejor, tanto para ti como para el bebé. Y poquito más. Creo que más o menos así se podría empezar. Qué bien, pues muchas gracias por el consejo. Vale, ya para terminar, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte y contactar contigo? Vale, a ver, pueden encontrarme principalmente en Instagram, te diría, en Nutre tu Ciclo, y un poquito más. En Google sí, eso, pero en Instagram, si me hablan por Instagram, está perfecto. Vale, pues nada, eso. Muchísimas gracias, Inma. Nada, si os ha gustado, por favor, dadle like,
suscribiros y estas cosas y nos vemos en el próximo. Un besito. Un besito.